Muy buenos días, conciudadanos. En calidad de abogado y conocedor del derecho internacional, humanitario, de guerra y otras materias afines, como ex militar, ex asesor del Ministerio de Defensa Nacional, me veo en la obligación de hacer un análisis jurídico frente a lo que estamos pasando. ¿Qué es un guerrillero? Un guerrillero, para entenderlo, es aquel ciudadano que, inconforme con las políticas de su Estado, de su gobierno, se rebela, toma las armas, un uniforme, un mando que tiene como fin la toma del poder, la destitución de ese gobierno. Ese es un guerrillero. ¿Cuál es la condición jurídica de ese guerrillero? Y hablamos en el plano concreto de Colombia. Ese guerrillero que pasa al Ecuador se convierte en un migrante. Es un ciudadano colombiano migrante. Esa es la condición jurídica. ¿Qué sucede si está armado? Es una persona que está violentando las normas ecuatorianas, pues no se puede andar armado, y ese es un asunto de juzgamiento policial, de juzgamiento con las autoridades judiciales de este país. Si el señor o delincuente guacho, delincuente, llámesele terrorista, el nombre que se le quiera dar, guerrillero es en Colombia, acá es un terrorista, un delincuente. Esa tarea de capturarlo, de juzgarlo, es una tarea de la Policía Nacional. Es una tarea de la función judicial. ¿Qué es lo que dice la misma Ley de Seguridad Pública y del Estado? La ley dice que el orden público se está encargado el Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos y Policía Nacional. La protección interna, el mantenimiento y control del orden público tendrán como ente rector al Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos. Corresponde a la Policía Nacional su ejecución, la que contribuirá con los esfuerzos públicos, comunitarios y privados para lograr la seguridad ciudadana, la protección de los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía. Apoyará y ejecutará todas las acciones en el ámbito de su responsabilidad constitucional para proteger a los habitantes en situaciones de violencia, delincuencia común y crimen organizado. Coordinará su actuación con los órganos correspondientes de la función judicial. Este no es un asunto de soberanía. Aquí es delincuencia organizada, crimen organizado. Me llamó la atención de que para perseguir un delincuente vayan tanques de guerra, las Fuerzas Armadas, aviones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Vamos a lanzar bombas para eliminar delincuentes? Nunca lo había visto. Señores, señor presidente, la responsabilidad de la seguridad del Estado está dada en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Yo fui un coautor de esa ley y se preveyeron todas las circunstancias. Pues el Ministerio Coordinador de Seguridad, que ya desapareció, estaba encargado de la coordinación de todos los organismos, de todos los ministerios que tienen que ver con la seguridad integral. Y en situación de seguridad externa está el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Pero eso para asuntos de carácter internacional. No es Colombia la que nos ataca.
son delincuentes, que en Colombia son guerrilleros y que hoy ni siquiera el gobierno de Colombia los dice guerrilleros, porque dice que las FARC ya desaparecieron. Entonces estamos enfrentándonos a delincuentes comunes. Pero llama la atención que la señora ministra, en una entrevista que da, ¿qué es lo que dice? Que la seguridad está a cargo del ministro de Defensa y el ministro del Interior. Ella se lava las manos, se deslinda de su responsabilidad, cuando ella es responsable directa en la seguridad. La ley lo dice, de la defensa, que es uno de los aspectos medulares en la seguridad pública y del Estado. Están involucrados desde el Ministerio de Defensa, el de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas. En este asunto interno, era un asunto de la Policía Nacional. La Policía Nacional, que decretado el estado de excepción, pues se movilizó a las Fuerzas Armadas y otros organismos, inclusive con la facilidad de la requisición. Pero ¿qué vemos? ¿Quién está liderando las operaciones policiales? No puede ser las Fuerzas Armadas. Es la policía quien debe estar al mando. Pues parece que se le olvidó al mando militar, al mando policial, el artículo 35, que es aplicable. Artículo 35 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, aplicable en los estados de excepción, en que se habla de la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Dice, declarado el estado de excepción, y siempre que el presidente de la República haya dispuesto el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, deberán coordinar acciones para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, responsable del mantenimiento del orden público, que éste haya sido restablecido. Será el ministro de Gobierno, Policía y Cultos el responsable de la coordinación de las acciones entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Pero créanme que hasta ahora yo no conozco quién lidera las operaciones. ¿Acaso fue el comandante de la policía, el comandante de operaciones de la policía, quien dispuso el uso de tanques de guerra, el uso de aviones? Estamos luchando contra delincuentes comunes, narcotraficantes. No es una guerra externa. Señor presidente, aquí hay un clamor ciudadano. Hemos visto la no aptitud de los ministros del Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores, que parece que anda más preocupada en su campaña para presidir un consejo internacional. ¿Cuáles están asesorando en esto? Hay un comando conjunto responsable del asesoramiento en materia de seguridad, que deben asesorar al presidente de la República, deben asesorar en estos casos. Hay un responsable. Toda la información que debe tener la SENAIN debe estar en la mesa. Debió haberse previsto todo esto. Ya se anunciaba. Lo anunciaron los ministros de Defensa, exministros de Defensa. Políticos lo han anunciado. ¿Cuáles eran las consecuencias del proceso de paz en Colombia? Pero no tenemos información anterior. No existe. ¿Dónde están los coordinadores de seguridad pública? Los mismos que ocuparon el Ministerio de Defensa. Son ellos quienes deberían tener ya toda la información y haber previsto lo que iba a pasar. Pero siguen siendo parte de este gobierno. Señor presidente, esto
Este conflicto no es para aplicar el derecho internacional humanitario, como dice su ministro de Defensa. Es evidente que desconoce. Estamos peleando contra delincuentes comunes, terroristas. Aquí no se aplica derecho internacional humanitario. Aquí no hay actuación de Fuerzas Armadas. Si Fuerzas Armadas va a intervenir, que intervenga en apoyo de la policía, con sus infantes de marina, con sus infantes del ejército, con todo el armamento que quieran. Menos tanques de guerra, menos aviones. No es una guerra ni convencional ni no convencional. Esto es una guerra contra la delincuencia y no hay aplicación de derecho internacional humanitario. Por favor, veamos quiénes son los responsables de no tener la información y de no llevar a cabo las acciones que se debían haber llevado. Son principalmente los 3 ministros encargados de la seguridad: Fuerzas Armadas con su cúpula, Policía Nacional con su cúpula,